Se acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él negó el atributo de bondad infinita o bondad perfecta que le endilgaban a él y afirmaba que dicho atributo pertenece solo a Alá. La vasta mayoría de los cristianos hoy en día le rezan a Jesús, sosteniendo que Él es Dios. Los filósofos sostienen que no adoran a Jesús el hombre, sino a Dios manifestado en Jesús el hombre. Ese es el mismo razonamiento de los paganos que se inclinan para adorar ídolos. Cuando a un filósofo pagano le preguntaban por qué adora a un ídolo hecho por manos humanas, responde que no adora en realidad al ídolo. Aún más, puede llegar a decir que el ídolo es solo el punto focal de la presencia de Dios y, por lo tanto, dicen adorar a Dios manifestado a través de ese ídolo y no al objeto físico en sí. Casi no hay diferencia entre ese hecho y la respuesta que dan los cristianos que adoran a Jesús. El origen de esta desviación se halla en la falsa creencia de que Dios está presente en su creación. Tal idea justifica falsamente la adoración de un ser creado por Dios. El mensaje de Jesús, que urgió a la humanidad a adorar a un solo Dios, se distorsionó después de su partida. Los seguidores posteriores, comenzando por Pablo, convirtieron ese mensaje puro y simple en una complicada filosofía trinitaria que justificó la adoración de Jesús y luego la adoración de la Madre de Jesús, María, de los ángeles, de los santos. Bueno, los católicos tienen una larga lista de santos a quienes acuden en momentos de necesidad. Si algo se pierde, le rezan a San Antonio de Tebes para tratar de encontrar el objeto extraviado. San Judas Tadeo es el patrón de lo imposible y se le reza para que interceda ante enfermedades incurables y matrimonios poco probables y así, cosas similares. El santo patrono de los viajeros era San Cristóbal, a quien los viajeros le rezaban para que los protegiera, hasta que en 1969, cuando fue borrado oficialmente de la lista de santos por un decreto papal, luego de que se confirmara que San Cristóbal era ficticio. Si bien fue eliminado oficialmente de la lista de santos, muchos católicos en todo el mundo siguen rezándole a San Cristóbal. Adorar santos. La adoración de santos contradice y corrompe la adoración de un único Dios. Es en vano, porque ni los vivos ni los muertos pueden responder las plegarias de los humanos. La adoración de Dios no debe ser compartida de ninguna manera por su creación. Respecto a esto, Alá dice lo siguiente, en el capítulo Al-Araf, capítulo 7, verso 194 del Corán. Por cierto, que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Voy a leer un llamado que hay aquí, bien importante. Dice, los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael fueron convertidos en santos y la celebración religiosa conocida como Miquelmas, o sea, la llamada fiesta de San Miguel. Recuerdo que en El Salvador la llaman fiesta de San Miguel y todos los santos por los anglicanos. Les fue dedicada a ellos el 29 de septiembre por las iglesias occidentales y el 8 de noviembre por la iglesia ortodoxa. El culto de San Miguel comenzó en la iglesia oriental en el siglo IV después de Cristo. Debido a la posición tradicional de San Miguel como líder de los ejércitos celestiales, se incorporó la veneración a todos los ángeles a su culto. La información de esto está en la The New Encyclopedia Britannica, o sea, la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 8, página 95. Entonces, San Miguel también se convirtió en el patrono de los soldados.
Entonces, recordemos pues que en el Corán nos dice, por cierto que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Ese fue el mensaje de Jesucristo y de todos los profetas que le antecedieron. También fue el mensaje del último profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, si un musulmán o alguien que dice ser musulmán le rezara a un santo, ya salió de las fronteras del Islam. El Islam no es una mera creencia en la que basta con decir que nadie merece ser adorado excepto Alá y que Muhammad fue el último mensajero, para así llegar al paraíso. Esta es una declaración de fe y le permite al que la pronuncia entrar a las puertas del Islam. Pero existen muchos actos que pueden contradecir esta declaración y expulsar a la persona del Islam tan rápido como entró. El más serio de dichos actos es rezarle a algo o a alguien que no sea Dios, Alá. Musulmán y no maometano, entre comillas. Dado que la religión de Jesús y la de todos los profetas anteriores era la religión del sometimiento a Dios, conocido en árabe como Islam, sus verdaderos seguidores deben ser llamados siervos de Dios, lo que se conoce en árabe como musulmanes. En el Islam, la oración es considerada un acto de adoración. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo lo siguiente: la súplica es la médula de la adoración. En consecuencia, los musulmanes no aceptan ser llamados mahometanos, tal como los seguidores de Cristo son llamados cristianos, o los seguidores de Buda son llamados budistas. Los cristianos adoran a Cristo y los budistas adoran a Buda. El término mahometanos implicaría que los musulmanes adoran a Mahoma o a Muhammad, profeta, lo cual no es cierto en absoluto. En el Corán, Dios escogió el nombre musulmán para todos los que de verdad siguen a Dios. El nombre musulmán en árabe significa el que se somete a la voluntad de Dios. Esta es la religión monoteísta, nos dice el Corán en el capítulo 22, verso 78. Esta es la religión monoteísta de vuestro padre Abraham. Él os llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación. En consecuencia, la esencia del mensaje de Jesús era que el hombre debe adorar solo a Dios. No debe ser adorado a través de su creación de ninguna manera. Por lo tanto, su imagen no puede ser pintada, tallada ni dibujada. Él está más allá de la comprensión humana. En cuanto a las imágenes, Jesús rechazaba la práctica pagana de confeccionar imágenes de Dios. Él sostenía la prohibición mencionada en la Torá, Éxodo 20, verso 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, el uso de imágenes religiosas, llamadas íconos, recibió una fuerte oposición por parte de la primera generación de estudiosos cristianos. Sin embargo, con el tiempo, la tradición griega y romana de confeccionar imágenes y mostrar a Dios con forma humana terminó por imponerse. La prohibición existe para evitar el eventual deterioro de la adoración de Dios, que terminará por convertirse en la adoración de su creación. Una vez que un ser humano confecciona una imagen mental de Dios, de hecho, esa persona está intentando hacer a Dios como su creación, porque la mente humana solo puede imaginar las cosas que ha visto. Es finita y Dios no puede ser visto en esta vida. Los cristianos, con su tradición de adorar a través de imágenes, a menudo cuestionan cómo puede adorarse a Dios sin verlo. Dios debe ser adorado según el conocimiento de sus atributos,
los cuales fueron revelados en las auténticas escrituras. Por ejemplo, Alá se describe a sí mismo en el Corán como el misericordioso. Por lo tanto, sus devotos deben reflexionar sobre la misericordia de Dios y darle gracias por la misma.